Empezamos la sesión. Hola, buenos días y bienvenidos hoy a la sesión de la plataforma de diagnóstico por la imagen. Hoy empezamos la semana, lunes, con una sesión muy interesante sobre hallazgos incidentales en el tórax y el abdomen pediátrico y que nos va a ofrecer el doctor Juan Antonio Hernández. Juan Antonio, por favor, todo tuyo. Hola, ¿se me oye? Buenos días. Se oye perfectamente, muy bien. Vale, perfecto. Nada, muchas gracias a la organización por invitarme de nuevo a dar una charla. Y esta es una charla que di en el en el Congreso Nacional de Málaga del año pasado, en el curso de Resenea Ceram, que era un curso de incidentalomas en general. A mí me pidieron dar el incidentaloma pediátrico y la verdad que fue un reto porque es la primera vez que no tenía nada en lo que basarme. ¿Y por qué? Pues porque en realidad para mí todo podía ser incidental muchas veces. Entonces lo vamos a intentar. Perdón, un segundo. Ya. Como objetivo de la charla, vamos a familiarizarnos y discutir sobre la prevalencia, el manejo y el seguimiento de lesiones o imágenes visualizadas de forma incidental en estudios generalmente rutinarios de patología pediátrica, torácica y abdominal. ¿Y qué entendemos por todo esto? Lo primero que hay que saber cuando vemos un incidentaloma es que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra y tampoco sabría cómo manejarlo. Entonces, vamos a definir incidentaloma como aquellos hallazgos encontrados independientemente del proceso clínico para el que se encuentre indicada la prueba. Hay que tener en cuenta que estos incidentalomas en los últimos años han supuesto un importante aumento debido a que cada vez tenemos mejores técnicas de imagen y a la calidad de las mismas. Pero ¿qué pasa? Que esto tiene gran repercusión, puesto que vamos a hacer numerosas exploraciones con su correspondiente seguimiento, va a aumentar muchísimo el gasto sanitario y además puede suponer un riesgo para el paciente, no solamente debido a la radiación, sino también porque vamos a utilizar contrastes, a la ansiedad generada en el paciente, en este caso el paciente pediátrico genera mucha ansiedad en los padres, y van a suponer un problema para el radiólogo, para el médico peticionario y para el propio paciente, puesto que no vamos a tener muchas veces consenso y va a haber dudas y muchas inseguridades en cuanto al manejo de los mismos. Por lo tanto, es importante tener a la hora de tomar decisiones, estrategias que estén basadas en evidencia científica para optimizar y estandarizar el seguimiento de estas lesiones. Y si tenemos en cuenta todo esto, lo que supone el paciente pediátrico, lo que supone la ansiedad de los padres, vamos a tener que discernir muchas veces si lo que estamos viendo es una variante o es realmente patológico. A los padres les interesa mucho saber si estamos hablando de cáncer o no cáncer, si cuando vemos la lesión nos preocupamos o bien la seguimos. Y hay un término que ahora veremos, pero para mí me gusta mucho más el término crear un paciente radiológico, y se basa en esto, en VOMIT. El VOMIT es la Victim of the New Modern Imaging Technical. Estamos generando muchos pacientes radiológicos de exploraciones que realmente encontramos hallazgos que no son, que no tienen necesidad de seguimiento, y sin embargo ese paciente pues va a ser muy difícil quitárselo de encima y darle un alta, puesto que ya hay inseguridad, y si realmente era un linfoma, y si realmente era un cáncer, y si me lo estoy pasando por alto, todo esto está generando mucho problema, y en pacientes pediátricos también. Cuando me mandaron a dar esta charla, pues pensé, ¿y ahora de qué hablo? Porque cuando hago una ecografía, cuando veo un arresto, siempre me puedo encontrar algo incidental, hasta un ganglio. Entonces dije, bueno, vamos a empezar, y cuando empecé a hacer la búsqueda, dije, no encuentro nada. Hasta que de repente encontré este artículo sobre hallazgos pediátricos en en angioresonancia magnética abdominal incidentales. Y de repente empecé a darme cuenta que todo esto eran hallazgos incidentales. Seguimos, con lo cual, pues la lista podía ser infinita si yo empezaba a hacer esta charla. Y si paramos a pensar, todo en algún momento dado puede llegar a ser incidental. Así que lo que hice fue decir, bueno, ¿qué es lo que más me genera mis problemas en la práctica clínica diaria? ¿Qué es lo que más me genera dudas o a la hora de le hago un control o sí o no, o le hago uno y le doy el alta a la siguiente? Pues esas fueron las patologías que un poco me decidí por empezar a abordar. Aquí tenemos un paciente, vamos a empezar ya lo que es la charla en sí, un paciente con un pequeño englosamiento pleural, después tenemos una lesión nodular en el hemitórax derecho y otra en el parénquima pulmonar izquierdo, un poquito más quizás en vidrio deslustrado, por lo tanto vamos a definir estas dos como lesiones nodulares. Pero ¿qué ocurre? Que según la guía Fleischner,
del manejo de los nódulos pulmonares. Esta es una guía basada solamente en pacientes adultos, no hay nada publicado para menores de 25 años. Y además los tumores, normalmente en el caso pediátrico, es raro que empiecen con un nódulo pulmonar incidental, son más, tienen características mucho más típicas y además en este caso suelen ser raros, muy agresivos y tienden a ser sintomáticos al diagnóstico. Por lo tanto, si tenemos en cuenta lo que dice la Sociedad Fleischner sobre la definición de nódulo, sería una opacidad redondeada, bien o mal definida, de hasta 3 centímetros de diámetro, que puede ser sólida, subsólida o mixta, con parte sólida y parte no. De tal manera que hablamos de la sólida cuando tenemos una atenuación de tejidos blandos, subsólido cuando es un nódulo en vidrio deslustrado, y la que tiene parte sólida sería mezcla de vidrio deslustrado con parte sólida. Pero ¿qué ocurre? Que en los niños no vamos a encontrarnos muchas veces este tipo de lesiones, sino vamos a ver imágenes lineales, lesiones de bordes mal definidos, tan solo en vidrio deslustrado, de tal manera que cuando vemos un nódulo en un niño, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La mayor parte de ellas son de significado incierto, y entonces cuando vemos un nódulo lo primero que tenemos que plantearnos es si el paciente es sintomático o asintomático. Si tenemos un paciente sintomático, pues lo primero que hay que pensar es que sea una área neumónica, una consolidación, obstrucción de la vía aérea, entonces haremos tratamiento y lo haremos con control posterior. ¿Que no resuelve? Pues ya tenemos que pensar en todas las posibles causas: carcinoides, tuberculosis, histoplasmosis, amartomas, malformaciones, que el paciente tenga una inmunodeficiencia. Pero bien, si nos vamos al otro lado, en paciente asintomático, que ocurre muchas veces, tenemos que pensar si tiene historia positiva o historia negativa. En el caso de que tenga historia negativa para nada, pues mirar primero si el nódulo es sólido o bien es subsólido. Si el nódulo es sólido, pues pensar en características de benignidad a priori: amartoma, un ganglio intrapulmonar, un granuloma, que en este caso, si es así, final del estudio. Pero si tenemos vidrio ilustrado, podremos pensar que sea inflamatorio, infeccioso, que tenga microtelectasis alrededor, que tenga aspecto lineal o cicatricial. En este caso, vamos a tener un manejo individualizado, dependiendo de cómo llegue el paciente, de la historia clínica de los antecedentes, como si hiciera una historia clínica de tórax al uso. Si tiene historia positiva de viajes, malignidad, inmunodeficiencia o bien de tuberculosis, también escáner y tratamiento específico, pero siempre con manejo individualizado. Y ese manejo individualizado va a tener seguimiento clínico, bien un escáner a los 6 meses, toma de muestras, tratamiento y control. O sea, en el caso del nódulo es algo muy inespecífico, no hay nada descrito por la Fleischner, y más bien es tener en cuenta patología principalmente benigna, porque los niños casi siempre tienen patología benigna, y una vez a partir de ahí ver si tiene síntomas o no, y además basarnos mucho en la historia clínica y en los antecedentes de viaje y antecedentes personales del paciente. Tenemos otro paciente en el que es un paciente con el mismo paciente en dos momentos diferentes. Este sería el primer momento y el de la derecha sería el segundo momento. El primer momento vemos varias lesiones a nivel parenquimatoso, una lesión aérea bien delimitada en el lóbulo inferior derecho, quizás otra un poquito más heterogénea en el lóbulo superior izquierdo, y que posteriormente estos padres no quisieron hacerle nada y el niño llegó con este neumotórax perilesional adyacente a la lesión del lóbulo inferior derecho. Bien. Lo primero que tenemos que pensar cuando vemos una lesión de este tipo es preguntarnos si el patrón es de alta, de baja o de alta y baja densidad, es decir, cuál es el patrón predominante. Y cuando yo me expreso en el patrón predominante y se lo digo a los residentes, para mí es cuál es el que de primera vista me ha llamado a mí la atención. Pues bien, para mí me ha llamado la atención que es un patrón claramente de baja densidad, es decir, un tórax negro, un tórax blanco sin un tórax negro. Y cuando hablamos de tórax negro, patrones de baja densidad, pues tendremos los clásicos patrones de baja densidad con panalización, bronquiectasia, quistes pulmonares, enfisema. Esto sería más del adulto, pero bueno, para hacer un repaso, y después el signo del anillo de sello, que sería de las bronquiectasias. Pero nos vamos a quedar con este de los quistes pulmonares. ¿Por qué? Porque es una lesión que aparentemente tiene pared, y por lo tanto, si volvemos al caso y la analizamos bien, vemos como en la segunda imagen se ve claramente bien delimitada esa lesión quística en el lóbulo inferior derecho adyacente al área de neumotórax. Pues bien, lo primero que tenemos que pensar es que esto, perdón, es un tórax quístico, y ante un tórax quístico pues tenemos que enfrentarnos como le corresponde. Lo primero que tenemos que pensar es que podemos tener un tórax, primero, hiperclaro, y ante un emitórax hiperclaro completo, pues tenemos que pensar que puede haber un neumotórax, que hay una malformación congénita de la vía aérea pulmonar o un enfisema lobar congénito. En las dos últimas habría que hacer un escáner. O bien que tengamos un emitórax quístico, y en este caso podríamos pensar en las anteriores, un enfisema intersticial persistente si fuera un niño muy pequeñito, un neonato, o bien una hernia diafragmática que también da ese pitfall de tórax quístico.
Pero lo más importante, cuando vemos un tórax quístico, tenemos que pensar, bueno, pues desplaza o no el mediastino. En el caso de que lo desplace, pues ya veremos. De tal manera que lo primero que hay que pensar cuando tenemos este tipo de lesiones es una malformación congénita de la vía aérea pulmonar, es decir, una antigua MAC. Cuando vemos una MAC, pues como los niños para mí siempre tienen algo más, pues yo siempre pongo esta frase de pensar en algo más. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de malformaciones congénitas de la vía aérea y esas además tienen numerosas asociaciones. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer en estos niños? Pues lo primero que hay que hacer es pedir una ecografía de abdomen, que es barata, fácil de hacer y nos va a dar mucha información. De tal manera que a este niño, concretamente, se le hizo una ecografía de abdomen y se observó una lesión quística simple a nivel del riñón derecho. De tal manera que decimos, oye, pues niño que tiene lesión quística pulmonar, lesión quística renal, los niños muy pequeños de 3 años, pues hay que ver por qué. De tal manera que lo primero que hay que pensar es que existen síndromes de predisposición al cáncer también y que existen numerosas asociaciones entre patologías. He puesto nada más que las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar tipo 1, 2 y 4, porque la 3 es predominantemente sólida y nos estamos enfrentando a una lesión predominantemente quística. Las tipo 1 se asocian a carcinoma broncogénico, las tipo 2 a agenesia, disgenesia renal, a cardiopatías y secuestro pulmonar, y las tipo 4 se asocian a blastema pleuropulmonar. Bien, tanto las tipo 4 como el blastema pleuropulmonar son indiferenciables por imagen. Pero ¿qué ocurre? Que podemos pensar, oye, pues, ¿qué podemos decir de este paciente? Pues simplemente nos quedamos con una lesión quística, la seguimos, esta fue incidental porque el niño está sintomático, o bien pensar que tiene una variante de poliquistosis renal, ya que le aparece un quiste simple en una edad un poco rara, un síndrome de Dicer 1, una esclerosis tuberosa, un Joubert. Pues bien, ¿qué pasa? Que los tipo 4, al ser indiferenciables, lo primero que tenemos que pensar es si desplaza o no en mediastino la lesión. En aquellos pacientes en los que tenemos tipo 1 y tipo 4, a veces son difíciles de distinguir, pero la clave está en el desplazamiento o no del mediastino. Las tipo 4, que serían macroquísticas igual que las tipo 1, son indiferenciables del blastema pleuropulmonar, pero se caracterizan porque tienden a desplazar el mediastino, mientras que las tipo 1 no. Una vez vemos eso y teniendo en cuenta que este paciente sí que tenía un desplazamiento mediastínico, pues decimos, oye, pues tiene una tipo 4. Vamos a hacer la lesión, la ecografía de abdomen, le vemos un quiste y vemos que este tipo de pacientes presentan una gran asociación a una gran predisposición a neoplasias y entre ellas al blastema pleuropulmonar, que es indiferenciable. El Dicer 1 es un síndrome de predisposición al cáncer que claramente predispone al blastema pleuropulmonar, entre otros, y este niño, cuando tuvimos esa lesión quística con quistes simples renales, lo enviamos a otro centro de referencia y ante la sospecha diagnóstica tuvimos un síndrome de Dicer 1 que fue positivo. Bien, pasando del tórax al abdomen, esto es una lesión típica muy de pediatría del día a día que nos encontramos. Es un paciente que durante el ingreso se le hace una ecografía, es un lactante de 4 meses de vida que ingresó por una ictus febril. ¿Qué ocurre? Que al hacer la ecografía le observamos un vaso accesorio y observamos una lesión quística simple a nivel del parénquima esplénico. Y decimos, bueno, ¿y ahora esto qué hacemos? ¿Lo seguimos? ¿Lo controlamos? ¿Le hacemos otro tipo de pruebas? Pues bien, este es un artículo muy bueno de los compañeros de la FE que habla sobre el vaso pediátrico no traumático y su valoración. Y teniendo en cuenta la patología esplénica, podemos tener que hay anomalías congénitas, que hay anomalías infecciosas y hay anomalías tumorales, perdón. Pero, ¿qué hacemos si incidentalmente encontramos una lesión esplénica? Pues lo primero que tenemos que hacer es abordarlo y tener en cuenta las características de cada uno. Lo primero es el vaso accesorio, que va a ser tejido esplénico normal separado del cuerpo del vaso. Generalmente tiene menos de 3 centímetros y se comporta de la misma manera por todas las técnicas de imagen que el vaso, que el vaso grande. Pero cuidado en pacientes, sobre todo con patología hematológicas como las púrpuras, en el que el tratamiento puede ser la esplenectomía, hay que indicar cuántos hay y si existían, puesto que esto puede generar una esplenectomía y además que el paciente, si no se le dijo, pues ocurra que vaya a recidivar de su patología inicial. Y además tener en cuenta que puede aumentar su tamaño. Es importante, como acabamos de decir el número de vasos accesorios que hay, puesto que normalmente cuando hay síndromes de poliesplenia y esplenia, estos forman parte de un espectro de síndromes tanto estereotáxicos como cardioesplénicos. Y la poliesplenia se asocia a una interrupción de la vena cava muchas veces, a atresia de vías biliares o a cardiopatías, mientras que la esplenia es importante tener en cuenta el isomerismo pulmonar y que además aumenta la mortalidad durante el primer año de vida. Por lo tanto, siempre que tengamos, como hicimos antes, una poliesplenia o una esplenia, hasta que no se muestre lo contrario, hay que pensar en algo más.
Y el quiste esplénico, pues, ¿qué pasa? Que esta lesión ha aumentado con el uso generalizado de la ecografía de la edad pediátrica. Vamos a tener dos tipos de quistes, los tipo 1, que son los verdaderos o primarios, y los tipo 2, que son pseudoquistes o bien secundarios. Los verdaderos, los parasitarios o liatídicos, es el más frecuente a nivel global. Sin embargo, los no parasitarios son los más frecuentes en la edad pediátrica, mientras que los pseudoquistes generalmente son postinfecciosos, postraumáticos o bien tras un infarto esplénico. Pues bien, los más frecuentes en la edad pediátrica, como acabamos de decir, son los tipo 1, y dentro de estos podemos tener epiteliales, epidermoides o dermoides, o malformativos como la malformación linfática de bajo flujo. El quiste epitelial es como un quiste simple, sin pared, muy pequeñito, de menos de 3 centímetros, y es indiferenciable los tipos 2 postraumáticos o postinfecciosos. Los quistes dermoides se caracterizan porque en la resonancia son claramente quísticos, pero presentan contenido en su interior, y después tenemos las malformaciones linfáticas, que son lesiones de características quísticas multitabicadas y que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Pues bien, ¿qué hacemos cuando tenemos una lesión esplénica? Lo primero que tenemos que mirar es las características de un vaso normal. Y cuando hablamos de un vaso normal es bien que sea o bien completamente homogéneo o que tengamos un poquito de heterogeneidad en el parénquima esplénico, lo que llamamos un vaso en cebra, que sería un aspecto normal durante la infancia y que sería el mismo aspecto que nos daría al hacer, por ejemplo, una fase arterial en un estudio de tomografía computarizada. En el caso de que veamos esto y no veamos lesiones, pues fin del estudio no hay que hacer absolutamente nada más. Es simplemente conocer el aspecto del vaso normal, tanto de una forma o de la otra en la edad pediátrica. ¿Qué ocurre? Otra cosa es que tengamos un vaso accesorio, que ya nos encontramos ante otra situación. Si tenemos el vaso accesorio, tenemos que cantar exactamente el número, porque tendremos que ver si es una esplenia, o bien en el caso de que no haya vaso accesorio ni tampoco vaso. Entonces tendríamos una esplenia. En el caso de que no haya ninguna de estas situaciones, pues entonces finalizaremos el estudio. Pero en el caso de que tengamos alguna de ellas, pues habrá que valorar, como dijimos antes, que se asocia a síndromes cardioesplénicos. Y tendremos, en el caso de la esplenia, el isomerismo pulmonar, también se asocia a cardiopatía, y en el caso de la poliesplenia, interrupción de la vena cava inferior, atresia de vías biliares, cardiopatías y a veces incluso malrotación intestinal. Bien. Ante otro caso sería otro tipo de pacientes que nos encontramos habitualmente en nuestra sección de radiología pediátrica. Esta es una recién nacida a término de 10 días de vida, que en un control pediátrico se le observó un granuloma en el ombligo. Estaba en el límite de tiempo de una caída tardía de cordón, estaba entre alrededor de los 8 días de vida de caída del cordón, y debido a esto se solicitó una ecografía programada para descartar alteraciones del tracto urinario, entre ellas una persistencia del conducto onfalomesentérico. Bien, este sería el granuloma de la paciente, y aquí observamos, una vez se hace la ecografía, cómo presenta unas lesiones quísticas foliculares a nivel de los anejos. Cuando vemos estas lesiones, pues entonces, ¿qué decimos? Tuvo una torsión ovárica durante el desarrollo, en el momento perinatal o prenatal, nos preocupamos y les hacemos seguimiento. ¿Cómo planteamos entonces la aparición de lesiones quísticas en un ovario neonatal? Eso lo tendríamos que pensar. Pues lesiones quísticas podemos tener de duplicación, malformaciones linfáticas como antes, quistes de Uraco, hidrometrocolpos, pero en el caso de los neonatos, y volviendo al caso, esto es muy frecuente, vamos a encontrarnos estas lesiones microquísticas, tabicadas, que realmente lo que impresiona es de folículos como si fueran una adulta o un adolescente. ¿Por qué vemos esto? Pues porque durante el proceso de lactancia hay transferencia materna de hormonas y se generan muchas veces folículos funcionales a nivel del ovario neonatal. Se caracterizan porque son completamente anecoicos y homogéneos, presentan pared fina, y una característica muy típica es que tienen el signo del quiste hijo, es decir, un quiste dentro de un quiste. Esto es muy patognomónico del quiste folicular, y en el caso de verlo no habría que hacer nada. Por lo tanto, cuando veamos una lesión quística o folículos a nivel en el ovario neonatal, tendremos que pensar si se trata de una torsión postnatal, que es muy raro, y en este caso, si tuviéramos una sospecha, pues haríamos un manejo conservador y wait and see. Pero generalmente, como mucho, hacer seguimiento clínico y como mucho un ecográfico en 6 meses. Que de repente desaparecen, pues fin del seguimiento. Y si de repente no desaparecen, pues por si las moscas habría que hacer una quistectomía, por si acaso fuera otra cosa. Pero generalmente la mayor parte o el 90% de las veces, incluso por ejemplo en nuestra unidad, a veces ni siquiera le hacemos control, pero si somos muy estrictos, como mucho seguimiento clínico y ecográfico en 6 meses. Es un hallazgo extremadamente frecuente en la ecografía neonatal.
Volviendo un poco al caso y para pasar al caso que vimos anteriormente de las lesiones pulmonares con quistes renales y para aprovechar el caso, vemos aquí esta lesión quística renal. En el caso de que no tuviésemos un paciente con una lesión pulmonar, sino de forma aislada encontráramos un paciente pediátrico con quiste renal, ¿cómo abordarlo? Porque los niños no son adultos en pequeñitos, de tal manera que no vamos a encontrarnos quistes tipo 1, tipo 2 de Bosniak, sino vamos a ver lesiones quísticas de diferentes estirpes y eso nos va a llevar a muchas dudas y estas sí que generan mucho problema a la hora del manejo. Este sería el consenso de la lesión quística renal en la edad pediátrica. Y vemos todo el espectro de lesiones quísticas que podemos encontrarnos, de tal manera que es importante discernir entre unas y otras para poder hacer un buen diagnóstico diferencial y un correcto manejo y un correcto tratamiento de estos pacientes. Lo primero es el quiste simple, que es el más frecuente, que se caracteriza porque, igual que los quistes simples del adulto, es decir, redondeado, anecoico, sin septo, separado del sistema colector y no presenta Doppler. Esta sería la apariencia típica. La siguiente sería la displasia renal multiquística, que serían lesiones quísticas que sustituyen por completo, de forma desorganizada, y sustituyen el parénquima renal. No hay parénquima circundante y hay que tener en cuenta que generalmente no haría falta hacer imagen funcional, pero en el caso de que se haga, vamos a tener mínima o ninguna función, es decir, hay una pérdida del riñón. Y si es unilateral, lo que sí que es importante es que independientemente de cómo estuviera, si se ha atrofiado por completo el riñón, si no, si desaparecen las lesiones, ver cómo está el contralateral, que tiene que tener hipertrofia. En el caso de que no tenga, sí que es verdad que requiere un seguimiento, pero generalmente produce una hipertrofia compensadora, puesto que se queda completamente atrofiado el riñón de la displasia renal multiquística. Es relativamente frecuente encontrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante tener en cuenta si esa displasia además es unilateral o bilateral. En el caso de que sea unilateral, puede ser bien un hallazgo aislado, pero hasta un tercio de ellas se asocian a anomalías urogenitales y un 15% se asocian a anomalías extrarrenales. Las bilaterales suelen ser incompatibles con la vida, hay muerte perinatal por mal desarrollo pulmonar y se asocian a oligoamnios o anhidramnios. Otra patología sería la displasia quística. En este caso no hablamos de una displasia renal multiquística, sino sería al menos un quiste en el seno de un riñón anormal, no normal, sino anormal. Se caracterizan estos riñones por hiperecogenicidad del parénquima, mientras que el anterior lo que vamos a ver es una sustitución del parénquima por quistes. En este caso sí que tenemos un riñón con parénquima anormal, hiperecogénico, que está desdiferenciado y que generalmente son de pequeño tamaño. No en el 100%, pero generalmente son de pequeño tamaño. Tener en cuenta, como siempre, pensar en algo más cuando veamos una displasia quística que se asocia a reflujo vesicoureteral, a síndromes de la unión, al síndrome de la unión pielureteral, a estenosis de la unión vesicoureteral, alteraciones cromosómicas o bien forma parte de síndrome sistémico. Otra sería la nefronoptisis, que esta sí que presenta imagen variable. Puede o no tener quistes y generalmente, si son pequeños y de predominio de la unión córtico-medular. Aquí los vemos. Están bastante dispersos y generalmente producen un aumento bilateral de la ecogenicidad del parénquima. El riñón puede ser normal o de pequeño tamaño, o sea que es muy variable. Pero ¿qué pasa? Que se asocia a múltiples síndromes, todos ellos congénitos. Este es un caso del materno-infantil, cuando yo estuve trabajando allí, que les pedí que me lo dejaran, en el que se observó la ecografía prenatal ginecológica una posible nefronoptisis, tenía unos riñones en este caso que ni siquiera eran pequeños, sino eran más bien grandes, con múltiples formaciones quísticas, y se le hizo una fetal, perdón, de tal manera que en la fetal vimos estos riñones quizás un pelín de gran tamaño, con pequeñas formaciones quísticas, pero cuando se observó el cerebro, vimos cómo tenía a nivel cerebral el signo del molar, muy característico del síndrome de Joubert, ¿vale? Por lo tanto, tener en cuenta que cuando veamos una nefronoptisis hay que buscar asociaciones con otros síndromes. Dentro de las poliquistosis hay que diferenciar, además también, como sabemos, la poliquistosis renal autosómica recesiva de la poliquistosis renal autosómica dominante. La poliquistosis autosómica recesiva se caracteriza porque aparece desde el nacimiento, desde muy pequeñitos. El parénquima renal es en sal y pimienta, vemos cómo está muy heterogéneo, son riñones de gran tamaño, sustituidos muchas veces por las lesiones quísticas y hay una desdiferenciación importante. Hay que tener en cuenta que estos quistes a veces son muy pequeños y solamente los podemos ver con sondas de alta frecuencia, perdón, puse de alta resolución. Y generalmente se asocia esta patología a hepatopatía, mientras que la
podemos tener una presentación atípica con quistes de mayor tamaño, riñones de tamaño normal, pero frecuentemente son de gran tamaño e hipericogenicidad limitada a la médula renal. Lo más frecuente es riñones con alto contenido en quistes, muy pequeños, que sustituyen todo el parénquima, desdiferenciados y de gran tamaño, y asociado a hepatopatía. Vemos como si fuera una cirrosis en el hígado muchas veces. Mientras que la poliquistosis autosómica dominante es raro que aparezca en niños muy pequeños, generalmente son más corticales, aunque también pueden aparecer medulares, son quistes simples, van aumentando con la edad, generalmente aparecen en adolescentes o preadolescentes, y hay que tener en cuenta que puede existir ecogenicidad aumentada del riñón, pero solamente en fetos y neonatos. Pero esto también hay que tener en cuenta, decirlo o no, porque si no tenemos nada, no conocemos nada del paciente, no hemos visto quistes, y decir que en un neonato tienen un aumento de la ecogenicidad, puede ser simplemente que estemos viendo el aspecto típico de un riñón neonatal debido a la proteína de Tams-Horfall. Entonces, un poco cuidado con ese hallazgo. La siguiente sería la esclerosis tuberosa, que se caracteriza porque puede tener quistes únicos o múltiples. Generalmente se asocia a angiomiolipomas, pero cuidado con estos angiomiolipomas que muchas veces puede que no se vean en la ecografía y necesitarían resonancia. Estos aumentan con la edad y, como acabo de decir, si no se ven los angiomiolipomas, pues cuando son pobres en grasa hay que hacer rezo. Por lo tanto, ante todo este espectro que hemos visto, que son muchísimas las variantes de quistes renales, pues lo primero que hay que pensar es que los neonatos no son niños en pequeños, por lo tanto los quistes en los neonatos no van a ser los mismos que los niños, y que los niños lactantes, preescolares, no son adultos en pequeñitos. Si fuéramos radiólogos adultos y viésemos un quiste simple en mayores de 50 años, pues no nos preocuparíamos y no le haríamos seguimientos. Pero si lo encontramos en la infancia, ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar ¿es normal? Bien, si es un quiste simple, pues historiaremos al paciente, se historia al paciente y se hace diagnóstico de exclusión. Por ejemplo, por una poliquistosis renal autosómica dominante. Lo seguimos al menos una vez y en el caso de no veamos nada, pues ya está. No hay que hacer ecografía con potenciadores, con escáner ni resonancia. Que vemos una displasia renal multiquística, como dijimos antes, mirar si era bilateral o unilateral. La bilateral, difícil y compatible con la vida. La unilateral, tener en cuenta asociaciones del tracto urogenital y anomalías extrarrenales, que eran 1/3 en las primeras y hasta el 15% en las segundas. No hay que hacer imagen funcional, puesto que el riñón se atrofia, pierde la función, y solamente hay que monitorizar el contralateral, que dijimos que tenía una hipertrofia compensadora. Valorar siempre esa hipertrofia, y en el caso de que no exista, entonces sí que hay que contactar con nefrología pediátrica y hacer seguimiento entre ambos. Si vemos una displasia focal quística, pues entonces no hay que confundirla con una uretropatía obstructiva, porque puede ser tan grande que nos parezca que el riñón está dilatado. Y entonces, en estos casos, si hay infecciones de repetición, por ejemplo, realizar estudios de flujo vesiculateral con ultrasonografía miccional seriada y estudios de medicina nuclear. Y siempre llevarán control por nefrología pediátrica de la función renal, de posibles proteinurias e hipertensión arterial. En el caso de que tengamos una nefronoptisis, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si era aislada o bien asociada a síndromes como por ejemplo el que vimos anteriormente del Joubert, y hacer diagnóstico diferencial, puesto que puede confundirse debido a la aparición de pequeños quistes con la poliquistosis renal autosómica recesiva. En estos casos hay que hacer seguimiento ecográfico y hepático, porque dijimos que tenía hepatopatía, que da fibrosis, hipertensión portal y además asocia a síndrome de Caroli. Si es una poliquistosis renal autosómica dominante, lo más importante y por encima de la imagen es la función renal y el control de la tensión arterial y de posible proteinuria. Tener en cuenta que generalmente aparecen mayores de 15 años y normalmente esta edad con 3 o más quistes requiere sospecha, pero si es menores de 15 años, entonces uno o más quistes y una historia familiar positiva, pues es muy sugestivo. Si es una esclerosis tuberosa, siempre control cerebral con resonancia magnética. En el caso de que sean angiomiolipomas pobres en grasa y mayor RM, y en el caso además de que sean mayores de 3 centímetros, pues anualmente, y siempre hacer una ecografía anual en menores de 12 años sin angiomiolipomas en la primera resonancia magnética. Después tenemos los quistes complejos, que son todos aquellos que no entran dentro de este diagnóstico o que nos llevan a duda, en estos casos hacer siempre resonancia por sospecha de malignidad, por ejemplo ante un Wilms quístico. Y por último, en pacientes trasplantados de riñón o hepáticos, debido a la inmunosupresión, a los fármacos, pues existe lo que se llama la enfermedad quística adquirida, que serían lesiones generalmente neoplásicas que aparecen en los riñones trasplantados, y hay que hacer ecografía anual de los riñones nativos.
Por lo tanto, los incidentalomas están todo el día en nuestra práctica clínica. Hay que conocer la patología pediátrica para no crear un paciente radiológico. El nódulo pulmonar, hasta que no se muestre lo contrario, como dijimos antes, y en ausencia de neoplasia conocida, va a tener naturaleza benigna, va a tener que ser siempre con un manejo individualizado del niño. Es importante que los niños no son adultos en pequeño y que las lesiones quísticas no tienen el mismo significado ni la frecuencia que la de adulta, y que generalmente en pediatría, ante un hallazgo aparentemente insignificante, intentar siempre pensar en algo más, porque a lo mejor estamos ante la pequeña porción de un gran síndrome. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Antonio, por esta excelente y exhaustiva revisión de los hallazgos, de posibles hallazgos incidentales en el tórax y en el abdomen, que como ya has explicado, pues la lista puede ser interminable, ¿no? Pero sin duda nos has dado unas nociones para estar un poco más orientados, sobre todo los que no nos dedicamos a la radiología pediátrica. Hay toda una batería de preguntas de Salva que voy a empezar a dirigirte y animo ya a la audiencia también que escriba sus preguntas en el chat. La primera de Salva pone: tenemos una clasificación establecida de los tipos y grados de complejidad de los incidentalomas pediátricos en las diferentes técnicas radiológicas, RX, TAC, COPE, etc. Yo no lo he encontrado, no sé si pero yo no lo he encontrado. A mí este es un tema que me costó mucho encontrar, incluso referencias sobre incidentalomas, y estuve muchos días haciendo búsqueda exhaustiva y no, es todo un poco según el arte, como digo yo. Cada uno escribe según su experiencia, y la verdad que incidentales que puede ser todo. Entonces no he encontrado ninguna clasificación, pero la buscaré, pero yo no la he encontrado. Muy bien. Nos pregunta también, en tu opinión, ¿crees que los radiólogos conocen bien las variaciones de la normalidad de la radiología pediátrica, o habría que hacer más sesiones de recuerdo como esta, ¿no?, de formación continuada sobre el tema? Yo creo que no, pero bueno, Ignasi, que está ahora de moderador también. En la SERP estamos haciendo unos webinars durante todo el año. El primero fue de neuroradiología, el segundo de músculo esquelético, y ahora ya en el siguiente, pues no me acuerdo si era abdomen. O sea que la SERP está haciendo webinar a través de la SERAM, un poco con el fin de repaso de la patología pediátrica, y son súper económicos para todo el mundo. Está muy bien. Muy importante estas iniciativas de la SERP, ¿no? Víctor, de hecho Sí. en Viena estuvimos en una mesa redonda en la que se habló solo de variantes de la normalidad. Tuvimos músculo esquelético, abdomen y neuro, y la sala estaba repleta. Yo no sé, la gente tiene acceso a alguna de estas sesiones todavía a través del Educational Web de la ESR. Son sesiones continuamente en revisión. Y como comentaba Juan Antonio, no soy consciente de ninguna clasificación concreta. Cada sección, cada área tiene sus variantes de la normalidad que hay que conocer, sus incidentalomas en estudio de imagen que hay que conocer. Depende de la técnica que utilices también, o sea que hay muchas clasificaciones distintas, ¿no? Es un tema amplio y complejo de ponerle orden, ¿no? Pero que despierta interés, como tú dices, ¿no? Se hizo en el Congreso Europeo y las charlas están repletas porque son problemas prácticos y que supone, bueno, pues, tener que tomar decisiones en cuanto al manejo y no hacer sobre diagnóstico, sobre medicina, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta de Salva pregunta si crees que la inteligencia artificial nos puede ayudar en el manejo de los incidentalomas en pediatría. A los dos, si queréis contestar. Ignasi y Juan Antonio. ¿Qué creéis? Genera nuevos incidentalomas, seguro también. Yo también creo. No, teóricamente es una de las herramientas fundamentales de la inteligencia, es ese filtrado inicial, ¿no?, del estudio, y detectar normalidad o no normalidad. Y en ese filtrado inicial va a detectar seguro cosas que son normales, pero que las detecta como atípicas, ¿no?, como ha explicado Juan Antonio. Y ahí el trabajo del radiólogo va a ser fundamental para filtrar eso que ha detectado como anormal, decirle, no, esto es una variante. De hecho, muchos trabajos de validación de inteligencia artificial han tenido esa limitación en la radiología pediátrica, y pues, todo es mucho más pequeño, la calidad no es la misma que en el adulto, y las variaciones incluso en el timo, simplemente en un timo de un niño de 2 años o un timo de un niño de 6 años no tiene nada que ver. Y hay que enseñarle a la inteligencia artificial, ¿no?, lo que es el timo normal en niños pequeños. O sea que no sé qué piensas, Juan Antonio. Seguro que tiene un papel, pero habrá que formarlo. Yo creo que va a generar más incidentalomas en realidad. Ese es el resumen.
Y, por ejemplo, claro, la inteligencia artificial estaría muy bien en otras técnicas, pero para mí el 75% de la vida de radiología pediátrica es la ecografía. Entonces, pues no sé cómo adaptar la inteligencia artificial a los hallazgos que nos encontramos en eco. Pero sí, sí, es verdad que nos dejará ver nódulos, nos dejará ver el timo, pero eso yo creo que está prácticamente todo destinado a adultos. Es mi opinión, igual me equivoco, pero ahora mismo me parece difícil encontrar que no aumente el número de incidentalomas y de pacientes radiológicos, pero seguramente se encontrará la vía, ¿eh? Yo ahora mismo me cuesta verlo. Muy bien. De acuerdo. También pregunta Salva si existen guías internacionales estandarizadas en el manejo de los incidentalomas. Algunas sí, otras no. Por ejemplo, el vaso estaba claro, la de los quistes renales también, pero la pulmonar un poco también según el arte. Veo un nódulo, pues es neoplásico, no es neoplásico, está infectado, es un paciente migrante que viene en patera. No hay nada sobre eso. Nosotros también tenemos pacientes en patología de patera, entonces, pues, por ejemplo, ahí no me quise meter, porque también afecta más a la provincia de Gran Canaria que a la provincia de Tenerife. Sin duda, Entonces, seguro que pues, también nos vamos a encontrar nódulos, muchos de ellos seguro. Seguro que es uno de los retos del futuro, ¿no? Estandarizar y crear algoritmos diagnósticos, quizás, según todos estos hallazgos. Y la siguiente pregunta precisamente es esto, ¿no? Salva pregunta ¿cuáles son los retos de futuro en la evaluación de los incidentalomas en pacientes pediátricos? Yo creo que difundir un poco la patología pediátrica para que todo el que se enfrente pueda un poco discriminar entre lo que es variante o no, lo que es patológico o no, y ser un poco más conscientes de que el niño tiene patologías diferentes a la del adulto. Pues no poner pues, un quiste Bosniak 2 o 3, sino decir, oye, pues realmente esto es igual que lo que vemos el día a día, o hay que derivarlo, hay que conocerlo, simplemente hacer una interconsulta. Pero sobre todo yo creo que conocer la patología básica pediátrica. Muy bien. Tenemos comentarios de felicitación de Emily Narejo, también de Carlos Alexander Turpech, pero veo que no hay más preguntas en el chat. No sé, Ignacio, si querías añadir algo más, algún comentario, alguna pregunta. Sí, yo creo que lo hemos comentado en el debate previo. La formación es clave y para mí una experiencia, algo que es personal y real, es cuando estás como radiólogo joven o radiólogo aislado en un sitio en el que tienes referencia y encuentras un hallazgo de este tipo o una alteración que te parece patológica. Cuando el paciente se deriva, cuando el paciente se estudia por otros compañeros, vale la pena seguirlo. Como radiólogos hay que hacer ese esfuerzo de seguimiento de ese caso. Ahora es más fácil con historia clínica compartida. Yo envié a un paciente desde Reus al Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona por una masa suprarrenal quística enorme que ocupaba pensando que era un tumor y el doctor Aso me contestó, hablé con él y me dijo, no, esto era una hemorragia suprarrenal bastante típica en esta localización, evolucionan espontáneamente a la involución, desaparecen y no hay que tratarlos, ¿no? Y es un diagnóstico diferencial que uno tiene que considerar entre una masa suprarrenal derecha o izquierda, quística sobre todo, ¿no? Y lo aprendes pues siguiendo al paciente, siguiendo la experiencia que has tenido tú con esa duda que se te ha generado, lo sigues y lo resuelves, o lo resuelve un compañero, pues aprendes de ello, ¿no? Es importante para todos, yo creo, como radiólogos. Muy bien. Aprender de los errores y que es lo que comentamos al principio, ¿no? Crear esta red de contactos o de interconsultas entre radiólogos expertos y no tan expertos, ¿no? Juan Antonio, no sé si querías añadir algo más, si no daré paso a Salva, que seguro que quiere cerrar la sesión. ¿No, Juan Antonio? No. Perfecto. Perfecto, pues entonces Salva, adelante. Sí. Bueno, oye, muchísimas gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Muchas gracias, Ignasi, también por tus palabras de tu experiencia, con tu experiencia. Y después, Juan Antonio, yo creo que ha sido estupenda tu sesión. Nos has enseñado muchísimo. O sea, muchas gracias. Y yo intento siempre hacer un resumen. Tú nos has dado como 2 ideas claves y 2 ejemplos. Nos has dicho, señores, os recuerdo que no es lo mismo la radiología de adulto que la radiología de niños. Y, por favor, tenemos que intentar no sobredimensionar el valor de los incidentalomas, no crear falsos pacientes pediátricos, los 2 mensajes de las peticiones que nos has hecho. Nos has puesto un ejemplo que es el nódulo pulmonar, que en el niño casi siempre es benigno, prácticamente siempre. Y después yo creo que todo el mundo recordaremos la gráfica en que has puesto muy bien el árbol de decisiones cuando hay un quiste renal. Puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, todas las entidades. Yo creo que esa gráfica es para volver a verla. O sea que muchísimas gracias y sobre todo lo que nos has dicho, por favor, formación continuada,
recordar los temas, seguir a los pacientes, lo que ha dicho también Ignasi, y que es importante que conozcáis todos los hallazgos incidentales en pediatría. No sé si te parece bien esta pequeña conclusión, Juan Antonio. Perfecto, perfecto. Y ¿Sí? muchas gracias por todo, ¿eh? Nada, pues seguro que contamos contigo en el futuro porque nos has dicho que esto hay que seguir haciéndolo. Por lo tanto, Sí, sí, nos sí. has explicado muy bien, pero contaremos contigo en el futuro. Perfecto. Y nada, un placer. Y simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Antonio Navarro del Hospital de Castellón, que nos va a hablar de los abstracts visuales como técnica para mejorar la difusión de los artículos en la revista Radiología. Esto forma parte de una serie de sesiones de avances de la revista Radiología y estáis todos invitados. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Ignasi. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a Hasta todos. luego. Nos Que vemos. vaya bien. Chao. Gracias. Adeu. Hasta luego.